En una noche fría, una niña pobre entra al mercado con su hermano bebé hambriento, casi llorando. Le suplica a un millonario desconocido: «Juro pagarte cuando sea mayor». Esa frase entra en su corazón y lo que haga a continuación cambiará para siempre el destino de ambos. La gélida brisa invernal de Madrid se colaba por los callejones, tejiendo un manto invisible de desolación sobre la bulliciosa sinfonía del mercado de abastos. Dentro, la vida palpitaba con un frenesí vibrante, un espectáculo de colores y aromas donde el olor a especias exóticas se mezclaba con el dulzor de la fruta madura y el frescor salino del pescado recién llegado. Los puestos, iluminados con una calidez dorada, rebosaban de abundancia, ofreciendo un contraste brutal con la cruda realidad que se arrastraba, como una sombra furtiva, por las estrechas calles aledañas, donde la opulencia de la capital parecía no atreverse a penetrar, dejando a su paso solo el eco de la necesidad. Los viandantes, envueltos en lujosos abrigos de marca y apresurados por sus quehaceres, apenas alzaban la vista, ajenos a la miseria silenciosa. Fernando González, un magnate inmobiliario cuyo nombre resonaba en las altas esferas financieras europeas como un eco de poder inquebrantable, se movía entre la multitud con una elegancia casi robótica. Su traje, de impecable lana italiana, se ajustaba a su figura espigada con una precisión milimétrica, y el brillo discreto de su reloj, valorado en lo que costaría un apartamento de lujo en el centro de Madrid, delataba su estatus. Su rostro, cincelado por años de decisiones firmes y una determinación implacable, era una máscara de impasibilidad, pero sus ojos, profundos y agudos, ocultaban una desoladora vacuidad, un abismo de desconexión emocional que ni todo su patrimonio podía llenar. Vivía en la cumbre del éxito, pero en el gélido pico de una montaña de soledad. En ese instante Fernando se detuvo frente al puesto de lácteos, sus pensamientos centrados en la lista de la compra que su ama de llaves había preparado: yogures orgánicos importados, quesos artesanales franceses, y una leche de almendras especial para su dieta. Su mente estaba a miles de kilómetros de allí, en una próxima negociación de terrenos en la costa mediterránea, en las cifras que se acumulaban en sus cuentas bancarias, en la perfección de su existencia planificada. Cada movimiento era una coreografía de eficiencia, cada decisión un cálculo frío, desprovisto de cualquier emoción que pudiera enturbiar la lógica implacable de sus inversiones. No había espacio para la espontaneidad, mucho menos para la compasión, en su meticulosa rutina. De repente, una pequeña sombra irrumpió en su campo de visión, moviéndose con una agilidad casi imperceptible entre las piernas de los compradores. Era Alicia, una niña de no más de 8 años, cuya presencia contrastaba de forma desgarradora con el derroche circundante. Su cabello, enmarañado y de un color indefinido por la suciedad, caía sobre un rostro pálido y anguloso. La ropa que la cubría, una chaqueta raída y unos pantalones demasiado grandes, apenas ofrecían protección contra el frío mordaz que se filtraba incluso dentro del mercado, susurrando promesas de una noche aún más cruda en las calles. Su fragilidad era evidente, casi dolorosa, una herida abierta en el corazón de la abundancia. A pesar de la miseria que la envolvía, había algo extraordinario en Alicia que desafiaba su precaria situación: sus ojos. De un azul tan intenso que parecía robarle el color al cielo invernal, eran inusualmente grandes y profundos, con una chispa de inteligencia que revelaba una mente activa y una determinación inquebrantable. No eran los ojos vacíos de un niño que ha perdido la esperanza, sino los de alguien que, a pesar de todo el sufrimiento, aún se aferraba a un propósito. Su mirada, una mezcla de agotamiento y urgencia, buscaba algo más allá de la lástima, una conexión que trascendiera su condición de desamparada, revelando una madurez forzada por la cruel realidad de la supervivencia en las calles. Alicia se acercó a Fernando con la cautela de un animalillo asustado, su pequeño cuerpo temblando no solo por el frío sino por la vergüenza y el miedo. Había dudado durante minutos, observando al hombre impoluto, sintiendo la inmensa distancia entre sus mundos. Cada paso era un esfuerzo titánico, una batalla interna entre el orgullo infantil y la desesperación de su realidad. Fernando, sin siquiera mirarla, intuyó su presencia, una ligera molestia en su periferia. Su reflejo automático fue tensar la mandíbula, preparando su habitual rechazo silencioso a la mendicidad,
una respuesta programada ante cualquier interrupción de su burbuja de confort y opulencia. Con un hilo de voz, apenas audible entre el murmullo constante del mercado, Alicia pronunció las palabras que le quemaban en la garganta. La voz era áspera por el frío y la falta de uso, un susurro ronco que apenas logró traspasar la barrera del ruido ambiente. Su pequeña mano, sucia y con las uñas mordidas, se aferró al dobladillo de la chaqueta de Fernando, un gesto casi imperceptible, pero cargado de una desesperación silenciosa. «Señor, por favor», suplicó, las palabras atoradas por la vergüenza, su mirada fija en los lustrosos zapatos del hombre, incapaz de levantar la vista para enfrentar sus ojos, temiendo el rechazo que ya conocía tan bien. La frase continuó, desvelando la urgencia detrás de la súplica. «Necesito leche para mi hermano». La mención de mi hermano no era solo una justificación, sino una revelación de su carga, de su inmensa responsabilidad. Su voz, aunque apenas un murmullo, estaba impregnada de una angustia genuina, la de una madre protectora atrapada en el cuerpo de una niña. Sus ojos, finalmente, se alzaron, clavándose en los de Fernando con una intensidad que no le correspondía a su edad, buscando una chispa de comprensión, una mínima señal de empatía, que pudiera romper el caparazón de indiferencia que la rodeaba constantemente en las calles. Y entonces, llegó la frase que lo cambiaría todo, un juramento que resonó con una dignidad inusual en el corazón de Fernando, traspasando sus defensas construidas a lo largo de décadas. «Le juro que le pagaré cuando crezca, lo prometo». No era una petición de caridad vacía, sino una promesa desesperada, un voto de honor de una niña que no tenía nada más que su palabra. Estas palabras no eran el lamento habitual de los desfavorecidos, eran una declaración de valor, una afirmación de que, a pesar de su situación, Alicia poseía una integridad inquebrantable, una voluntad de devolver lo que pedía, aunque el tiempo para hacerlo fuera incierto. La promesa de Alicia golpeó a Fernando como un trueno inesperado en un día despejado. Acostumbrado a la adulación y a la mendicidad sin condiciones, la dignidad implícita en las palabras de la niña perforó la impenetrable armadura de su indiferencia. No era el dame esperado sino un te pagaré, una afirmación de valor propio que desarmó su escepticismo. Por primera vez en años, sintió una punzada de algo parecido a la empatía, un latido discordante en la metronomía de su corazón endurecido. Fue una quiebra emocional repentina, un temblor inesperado que sacudió los cimientos de su habitual apatía, abriendo una fisura en su mundo hermético y permitiendo que una conexión impensable comenzara a formarse. Aquella sensación era extraña, casi alienígena para Fernando. Su vida había sido una sucesión de logros materiales, de superar obstáculos financieros, pero nunca se había enfrentado a la simple, cruda honestidad de una promesa infantil nacida de la necesidad más básica. No era lástima lo que sentía, no era condescendencia, era una punzada profunda, un reconocimiento de algo puro y verdadero que su existencia lujosa había eclipsado por completo. Había olvidado lo que era sentir con tal intensidad, la verdadera esencia de la vulnerabilidad humana, y el encuentro con Alicia de repente lo trajo de vuelta, como un eco lejano de una melodía que creía olvidada. Si esta historia te está atrapando, ¿por qué no te suscribes y nos dices desde dónde nos acompañas? Queremos saber de ti. Este es solo el comienzo de un viaje que podría cambiarlo todo, una transformación que se gesta en los rincones más inesperados. Fernando, con los ojos fijos en Alicia, sentía un torbellino de emociones desconocidas. O lograba apartar la mirada de sus ojos azules que, a pesar de la desnutrición y el cansancio, irradiaban una inteligencia y una fuerza que desmentían su diminuta estatura. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón del mercado, y el ruidoso trajín de compradores y vendedores se hubiera desvanecido en un eco distante, dejando solo la cruda realidad de la niña ante él. El silencio entre ellos se hizo denso, cargado de la promesa de lo desconocido. Fernando notó el temblor casi imperceptible en la mano de Alicia que aún se aferraba a su chaqueta, un gesto de dependencia que no le había causado repulsión, sino una extraña y protectora urgencia. El aroma a especias y pescado que había llenado el aire del mercado ahora le parecía lejano, su mente anclada únicamente en la figura frágil frente a él. La niña no pedía, sino que ofrecía un pacto, una muestra de dignidad tan poderosa, que desestabilizó por completo su rígido mundo de lógica y cifras, presentándole una faceta de la asigua vida que había ignorado deliberadamente durante décadas.
Una batalla interna se libraba en el corazón de Fernando, una lucha entre el pragmatismo que lo había convertido en un magnate, y la inesperada llamada de la empatía. Su mente racional le decía que la ignorara, que siguiera su camino, que no se involucrara en la miseria ajena, pero algo más profundo, un resquicio de humanidad que creía haber perdido, le impulsaba a hacer algo. Era una decisión radical, un desvío abrupto de su trayectoria vital. La confrontación con la pureza inquebrantable de Alicia, su amor incondicional por su hermano, estaba disolviendo el hielo que cubría su corazón, proponiéndole un camino que no había imaginado, lleno de conexiones que siempre había evitado. Un gesto casi imperceptible traicionó la victoria de la emoción sobre la razón. Los labios de Fernando, usualmente tensos en una línea recta de determinación, se suavizaron apenas. Su mirada, antes fría y distante, adquirió una calidez momentánea, un destello de humanidad que no había permitido que nadie viera en mucho tiempo. Fue un ligero asentimiento con la cabeza, una señal apenas perceptible de que había escuchado, de que había procesado las palabras de la niña de una manera que nunca antes le había ocurrido con un extraño. La barrera había sido violada, y en ese pequeño espacio, una semilla de compasión comenzaba a germinar, en la tierra estéril de su corazón. Fernando, con una voz que sorprendió incluso a sí mismo por su suavidad, pronunció las palabras que sellarían el inicio de un viaje transformador. «Leche, dices. ¿Y qué más?» No era una pregunta sobre la cantidad, sino sobre la necesidad. Era una invitación. Una fisura en el muro que lo había protegido del mundo. Su mano, antes absorta en sostener la lista de compras, se extendió lentamente hacia el pequeño hombro de Alicia, un gesto cargado de una torpeza inusual en un hombre tan habituado al control, pero imbuido de una incipiente intención de conexión. Aquel simple ofrecimiento marcaba el punto de inflexión, el fin de una era de aislamiento y el amanecer de una vida con un propósito completamente nuevo, guiado por la promesa de una niña. Fernando González había crecido en el frío eco de una mansión similar a la que ahora habitaba, un hogar donde el silencio era más estruendoso que cualquier grito. Sus padres, figuras distantes y ensimismadas en sus propias carreras y fortunas, habían delegado su crianza a una sucesión de niñeras y tutores. La afectividad era un lujo que no podían permitirse, o quizás no sabían cómo ofrecer. Desde muy joven Fernando aprendió que el éxito se medía en cifras y adquisiciones, no en abrazos o palabras de aliento. Esta carencia formó un caparazón inquebrantable a su alrededor, una armadura forjada con la soledad y la ambición desmedida, convencido de que la vulnerabilidad era una debilidad que solo acarreaba dolor, y que el afecto era una distracción prescindible en el camino hacia la cumbre de la riqueza y el poder. La acumulación de bienes se convirtió en su única forma de llenar el vacío existencial, una adicción silenciosa que lo impulsaba a trabajar incansablemente, a negociar con una frialdad matemática, a edificar imperios inmobiliarios que se alzaban como monumentos a su desapego emocional. Cada nuevo edificio, cada cuenta bancaria engordando, era una victoria pírrica que aplacaba temporalmente la sed de algo indefinible, pero nunca lo satisfacía por completo. Se rodeó de personas que lo elogiaban, que lo admiraban por su astucia y su riqueza, pero nadie se atrevía a traspasar la barrera de su impasibilidad, nadie conocía al verdadero Fernando, porque él mismo había enterrado esa faceta bajo capas de pragmatismo y cálculo. En su círculo social, las conversaciones giraban en torno a inversiones, galas benéficas con fines publicitarios y vacaciones en destinos exóticos. Las emociones genuinas eran un tema tabú, algo que se reservaba para las novelas románticas o las películas, nunca para la vida real de los ganadores. Él era el epítome de ese ethos, exitoso, respetado, temido, y absolutamente solo. La soledad, de hecho, se había vuelto una compañera familiar, casi cómoda, porque no exigía nada a cambio, no planteaba desafíos emocionales, y no amenazaba con la decepción, el abandono, o el dolor que había aprendido a evitar desde su temprana infancia, cuando el eco de la ausencia de sus padres era lo único que llenaba las estancias de su hogar. Esta desconexión era su mayor conflicto interno. Una parte de él, enterrada bajo años de represión, anhelaba algo más, una chispa de conexión humana que diera sentido a su vasta fortuna. Pero el miedo era más fuerte, el miedo a ser herido, a ser vulnerable, a mostrar una debilidad que pudiera ser explotada,
Así que, con cada amanecer, se ponía su armadura invisible de indiferencia, programando su día con precisión milimétrica, evitando cualquier situación que pudiera despertar ese resquicio de humanidad que se atrevía a asomar, como una flor solitaria en un desierto, que de tanto en tanto, le recordaba que aún existía vida en su interior. La aparición de Alicia había sido un terremoto inesperado en esta existencia calculada. Su "te pagaré" había roto la barrera de su indiferencia de una manera que ni la más astuta negociación o el mayor logro financiero habían conseguido. Era la pureza de la dignidad en la miseria, una contradicción que desarmaba su lógica cartesiana. Su mente aún luchaba por procesar el impulso que lo llevó a preguntar, ¿y qué más? Un quiebre en su protocolo habitual que le provocaba una extraña mezcla de irritación y una curiosidad que no había sentido en décadas. Una chispa que desafiaba su propia comprensión de sí mismo, y lo empujaba hacia un abismo de incertidumbre que, por primera vez, no temía explorar. Alicia y Lucas vivían en un pequeño y destartalado rincón bajo un puente cercano al río Manzanares, un refugio improvisado con cartones viejos y mantas mugrientas, apenas suficiente para resistir el implacable frío invernal de Madrid. La humedad se filtraba en cada resquicio y el aire olía a moho y desesperación. Cada noche, Alicia envolvía a Lucas con todas las capas de ropa que poseía, a menudo cediéndole su propia chaqueta raída para protegerlo del frío helado. Su pequeña espalda, apenas de 8 años, soportaba el peso de una responsabilidad que la mayoría de los adultos apenas podrían manejar, un sacrificio silencioso que definía su existencia y su vínculo con su hermano. Lucas, el pequeño de apenas 1 año y medio, era la razón de cada aliento de Alicia, el motor incansable de su lucha diaria. Su piel, de un color cetrino, y su respiración, a menudo agitada y sibilante, eran un recordatorio constante de su delicado estado de salud. La tos persistente, que resonaba en el silencio de la noche, helaba la sangre de Alicia, quien cada amanecer agradecía el simple hecho de que su hermano hubiera sobrevivido una noche más. La fiebre era su enemigo más temido, un monstruo invisible que amenazaba con arrebatarle lo único que le quedaba en el mundo, su pequeña y frágil familia. La vida en la calle era una batalla diaria contra el hambre, el frío, la enfermedad y la crueldad humana. Alicia había aprendido a mendigar con la cabeza gacha, a esquivar miradas de desprecio, a identificar los contenedores de basura donde aún se podía encontrar algo comestible. Su ingenio era su única arma, su instinto de supervivencia, su escudo. Pero lo que la mantenía en pie no era el miedo, sino el amor incondicional por Lucas. Su pequeña mano siempre buscaba la de su hermano, un agarre firme que simbolizaba su promesa tácita de protegerlo a toda costa. Una fuerza interior que la impulsaba más allá de sus límites físicos y emocionales, en una búsqueda desesperada por la supervivencia de ambos. El recuerdo de sus padres era nebuloso, un eco distante de un tiempo mejor que se había desvanecido en la bruma de la miseria. Solo tenía una vaga memoria de una madre cariñosa y un padre que trabajaba incansablemente antes de que la enfermedad los arrebatara a ambos, dejándolos solos y desamparados en el vasto e indiferente Madrid. Esa pérdida temprana había forjado en Alicia una profunda desconfianza hacia los adultos, y hacia un mundo que la había abandonado, una herida abierta que la hacía recelosa de cualquier gesto de bondad, siempre esperando que detrás de la compasión se ocultara alguna trampa o un interés oculto, una lección aprendida a golpe de desilusiones. La leche, que para Lucas no era un capricho, sino una necesidad vital. Sus pequeños pulmones, ya debilitados, no podían tolerar la comida sólida, y el agua sucia que a veces conseguía de fuentes públicas, solo empeoraba su condición. Alicia había intentado robar, pero su conciencia y el miedo a ser atrapada la detuvieron. La súplica a Fernando, ese hombre de traje impecable que parecía sacado de otro universo, había sido su último recurso, un acto de desesperación impulsado por el inminente peligro de perder a Lucas, la única persona en el mundo que entendía su dolor y compartía su soledad, y por quien estaba dispuesta a humillarse. Cuando Fernando preguntó, ¿y qué más?, Alicia se quedó en shock, procesando las palabras. Nadie, en su corta vida en la calle, le había ofrecido algo más allá de una moneda o una mirada de lástima. El gesto de la mano de Fernando hacia su hombro la sobresaltó, pero no hubo rudeza en su toque, solo una torpeza que ella, acostumbrada a la brusquedad, encontró extrañamente inofensiva. La vulnerabilidad de ese hombre inmenso, su aparente torpeza en un gesto tan simple,
Contrastaba con su imagen de poder, desestabilizando los preconceptos que Alicia tenía sobre los ricos, y abriendo una pequeña grieta en su muro de desconfianza. Fernando, superando su propia incomodidad, guió a Alicia hacia una pequeña cafetería dentro del mercado, un lugar modesto con mesas de madera desgastada y un aroma reconfortante a café recién hecho. Pidió 2 chocolates calientes y un par de sándwiches, observando la cautela con la que Alicia se sentaba, como si esperara ser expulsada en cualquier momento. La niña miraba el chocolate espumoso con una mezcla de fascinación y desconfianza, sus ojos escudriñando el rostro de Fernando, tratando de descifrar sus intenciones, incapaz de creer que alguien, sin motivo aparente, pudiera ofrecerle tal lujo, un verdadero oasis en su desierto de penurias. «¿Dónde está tu hermano?», preguntó Fernando con una voz más suave de lo que recordaba haber usado en años. Alicia dudó. Contar su historia era exponerse, abrirse a un mundo de posibles peligros, pero la calidez del chocolate entre sus manos, el inusual silencio atento de aquel hombre, la animaron. «Está en un lugar seguro», murmuró, «con una amiga, para que no le diera frío, pero no tenemos para dormir bien». Sus palabras salieron entrecortadas, una confesión a medias, protegiendo aún la ubicación exacta de su refugio improvisado, pero revelando la precariedad de su existencia, la constante amenaza del frío y la incertidumbre de la noche. Fernando asintió lentamente, procesando. La idea de un niño pequeño en la calle, enfermo, en el gélido invierno madrileño, le provocó una punzada de angustia que no supo identificar. Era una emoción que su mente racional intentaba catalogar como problema a resolver, pero su corazón, para su sorpresa, sentía una opresión inusual. «Necesita más que leche, ¿verdad? Necesita un médico», afirmó, no como una pregunta, sino como una declaración de hecho, una verdad que la niña no podía negar, que el magnate, ajeno a esa realidad, ahora percibía con una claridad impactante, despojándose de su armadura de indiferencia. Alicia bajó la mirada, sus dedos tamborileando en la taza. «Sí, tiene mucha tos, y no come». La señora del albergue dijo que estaba muy flaquito. La vergüenza y el miedo se mezclaban en su voz. Mencionaba el albergue como una referencia, aunque sabía que Lucas y ella ya no podían quedarse allí, pues la sobrepoblación los había forzado a buscar refugio en la calle, donde el frío era el compañero constante de su angustia. Cada palabra era un acto de valentía, una pequeña grieta en el muro de su desconfianza, permitiendo que la cruda realidad de su situación se asomara, desafiando a Fernando a enfrentar el peso de su dolor. Fernando la observó, notando los ojos hundidos, la palidez de su piel, el temblor casi imperceptible de sus manos. Su corazón, que creía de piedra, comenzó a ablandarse. No era una transacción financiera, ni un negocio, era una vida. «Escucha, Alicia», dijo, apoyando sus codos en la mesa, su voz bajando a un tono casi confidencial. «No tienes que pagarme. No te estoy dando caridad. Solo quiero ayudar. ¿Puedes llevarme con tu hermano?». La franqueza en su voz, la ausencia de cualquier condescendencia, era un bálsamo para el alma de la niña, una propuesta inesperada que disolvía parte de su desconfianza innata, y le abría una puerta a una esperanza. Alicia lo miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de esperanza y terror. Nunca le había revelado a nadie su escondite, era su santuario, su último reducto de seguridad. Pero la promesa de ayuda para Lucas era un imán irresistible. Finalmente, asintió, una decisión tomada no por la lógica, sino por el instinto maternal que la impulsaba a buscar cualquier vía de salvación para su pequeño hermano. «Está cerca, debajo del puente, pero hay que tener cuidado. La gente no es buena ahí», advirtió, su voz un susurro de precaución, revelando la constante amenaza y el peligro que acechaban en su día a día. Fernando, un hombre que acostumbraba a moverse en coches de lujo y alfombras rojas, siguió a Alicia por callejones estrechos y oscuros, el aroma del mercado de abastos desvaneciéndose para dar paso al hedor a basura y humedad. Cada paso lo alejaba más de su burbuja de opulencia, adentrándolo en una realidad cruda y despiadada que hasta entonces solo había visto en reportajes televisivos, una realidad que ahora se sentía sorprendentemente tangible y dolorosa. El contraste era abrumador, el silencio que los envolvía, interrumpido solo por el murmullo de la ciudad distante, amplificaba la sensación de vulnerabilidad de la pequeña guía.
bajo el puente, la escena lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. En medio de cartones y mantas sucias, yacía un bebé diminuto, su piel pálida y sus ojos cerrados, con una tos que desgarraba el aire. La amiga de Alicia, una anciana sin hogar con una expresión cansada, intentaba arroparlo con un pañuelo raído. Lucas era aún más pequeño y frágil de lo que Fernando había imaginado, su respiración superficial y sus labios azulados, una visión desgarradora que Leite o confrontaba con la cruda realidad de la miseria, una imagen que se grabaría en su memoria para siempre y disolvería cualquier rastro de su fría indiferencia. Sin dudarlo, Fernando se agachó. No había tiempo para el asco o la vacilación. Su mente, acostumbrada a la toma de decisiones rápidas en situaciones de crisis financiera, se activó. «Necesita un hospital». «Ahora», ordenó, su voz firme pero desprovista de la autoridad habitual, impregnada de una urgencia que no permitía discusión. Tomó a Lucas con una delicadeza inesperada, envolviéndolo en su propia bufanda de lana cashmere, un gesto impensable hace apenas unas horas. La sensación del pequeño cuerpo, tan frágil y frío, en sus brazos, envió un escalofrío por su columna vertebral, no de repulsión, sino de una profunda y protectora preocupación. La anciana, con ojos llenos de gratitud y lágrimas contenidas, solo pudo asentir, susurrando un «Dios lo bendiga», casi inaudible. Alicia, con los ojos clavados en su hermano, no protestó. La presencia de Fernando, su rápida acción, infundía en ella una extraña sensación de seguridad, una esperanza nacida de la desesperación. Subieron a un taxi de lujo que Fernando había llamado, un contraste surrealista con la escena que acababan de abandonar. El viaje al hospital fue tenso, el silencio roto solo por la tos intermitente de Lucas y el murmullo ansioso de Alicia, quien no soltaba la mano de su hermano. En el hospital, el personal médico reaccionó con la urgencia que el estado de Lucas requería. Fernando, usando su influencia y su cartera, se aseguró de que recibiera la mejor atención de inmediato. Mientras los médicos atendían a Lucas, Fernando y Alicia esperaban en la sala de espera. Era la primera vez que estaban juntos en un ambiente tan íntimo y vulnerable. Alicia, acurrucada en una silla, aún con el aroma a calle, se sentía abrumada por el lujo del lugar, y Fernando se sentía extrañamente desarmado, sin su poder habitual. ¿Cómo llegaron a esto?, preguntó Fernando, su voz suave, casi un murmullo. Alicia, con la mirada perdida en el blanco inmaculado de las paredes del hospital, comenzó a relatar, por primera vez, la historia completa. Habló de la enfermedad de sus padres, de cómo perdieron el apartamento, de las promesas incumplidas de familiares lejanos que los abandonaron. Su voz era monótona, desprovista de autocompasión, solo la cruda narración de una realidad implacable, una carga demasiado pesada para su corta edad, que ahora compartía con el hombre que la escuchaba con una atención que nunca antes había recibido. «Mamá nos dijo que estuviéramos juntos, pase lo que pase. Que nos cuidáramos el uno al otro», dijo Alicia, sus ojos azules, aunque cansados, brillando con una determinación inquebrantable. «Lucas es mi promesa». La frase resonó en el pecho de Fernando. «Mi promesa». La promesa de Alicia, esa frase que lo había paralizado en el mercado, tomaba ahora un nuevo significado, un peso emoción, al que superaba cualquier fortuna o negocio. Entendió que no era solo una niña pidiendo ayuda, sino una guerrera defendiendo su último tesoro, su única familia. Las horas pasaron lentamente. El médico salió, su expresión grave. «El niño está muy desnutrido y tiene una neumonía grave, es crítico, haremos todo lo posible». Las palabras golpearon a Fernando como un puñetazo. Una ola de miedo lo invadió. Miró a Alicia, cuyo rostro se descompuso en una máscara de terror mudo. Era la primera vez que veía su fragilidad en estado puro, sin la armadura de la calle, sin la falsa dureza que había adoptado para sobrevivir. Su mano, instintivamente, se posó sobre el pequeño hombro de la niña. Un gesto de consuelo, una conexión tácita que trascendía las palabras y las barreras sociales. En los días siguientes, Fernando visitó el hospital religiosamente, cancelando reuniones, posponiendo viajes. Su presencia allí era una anomalía para sus socios y empleados, quienes lo miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Los rumores comenzaron a circular en el mundo empresarial, especulaciones sobre su salud, sobre un posible escándalo, o sobre una repentina excentricidad millonaria.
Él, ajeno a las habladurías, se concentraba solo en Lucas y Alicia, en cada pequeña mejora del bebé, en cada palabra de aliento que podía ofrecer a la niña que no se separaba de la cuna de su hermano. Alicia al principio se mantuvo distante, observando cada movimiento de Fernando con una mezcla de gratitud y desconfianza. Había visto a muchas personas prometer y luego desaparecer. Pero la persistencia de Fernando, su genuina preocupación, comenzó a romper su muro. Él le traía libros, pequeños juguetes, ropa limpia, le hablaba con una voz tranquila, preguntándole sobre sus sueños, sobre lo que quería ser cuando fuera mayor, sobre cosas que nadie antes se había interesado en saber, un verdadero interés en su bienestar, algo ajeno a su experiencia vital en la calle. Un día, Fernando le preguntó, ¿por qué? ¿Crees que te ayudaría? La gente como yo no suele hacer esto. Alicia lo miró fijamente con sus grandes ojos azules, una sabiduría inusual para su edad brillando en ellos. Porque vio a mi hermano. Y vio que no era una mentira. Y le juré que le pagaría. Usted entendió. Sus palabras eran simples, pero contenían una profundidad que resonó en el alma de Fernando, una verdad que desarmó su escepticismo, y lo enfrentó con la pureza y la inocencia que había encontrado en la niña, y que lo forzaba a reconocer su propia humanidad. La respuesta de Alicia lo descolocó. Ella había visto más allá de su traje, de su fortuna, de su reputación. Había visto su humanidad, su capacidad para la empatía, algo que él mismo había negado durante décadas. Aquel fue un punto de inflexión silencioso. Fernando no era un salvador, era simplemente un hombre que había sido conmovido por la honestidad y la desesperación. Y esa verdad era más transformadora que cualquier victoria financiera, una verdad que Apsi, y con acento agudo ha permanecido oculta bajo capas de materialismo y desapego, y que Alicia, con su inocencia, había logrado desenterrar. A medida que Lucas mostraba pequeñas mejoras, la atmósfera en la sala de hospital se aligeraba. Fernando comenzó a llevar a Alicia a la cafetería del hospital, a ver películas infantiles en la tableta que le había comprado. Pequeños gestos que, para él, eran insignificantes, pero que para Alicia eran ventanas a un mundo que nunca había imaginado. Las risas de la niña, al principio tímidas, luego más libres, se convirtieron en la melodía más dulce que Fernando había escuchado en años, un contrapunto a la melodía de su vida solitaria y vacía, y un verdadero deleite para su alma que comenzaba a florecer. La enfermera jefa, una mujer de mediana edad con una bondad innata, notó el cambio en Fernando. Nunca había visto a un hombre de negocios tan involucrado. Comentó un día, una sonrisa amable en su rostro. Fernando solo encogió los hombros, un gesto que antes le habría resultado impensable, pero que ahora brotaba con naturalidad. La aprobación de la enfermera, la mirada de agradecimiento de Alicia, valían más que cualquier ovación de la junta directiva, o el aplauso de sus inversores, una recompensa emocional que su fortuna nunca había podido comprar, y que ahora se manifestaba de forma inesperada. La recuperación de Lucas, aunque lenta, fue un milagro. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. El hospital informó a Fernando sobre el procedimiento para la custodia de niños en situación de calle. La burocracia era un laberinto. Informes de servicios sociales, antecedentes, visitas domiciliarias, entrevistas. Fernando, acostumbrado a que las leyes se doblaran a su voluntad, se encontró con una realidad implacable, y con un sistema diseñado para proteger a los niños, pero que también podía ser lento y frustrante, una verdadera prueba para su paciencia, acostumbrada a la inmediatez de sus decisiones y sus resultados. Sus abogados, acostumbrados a sus complejos litigios empresariales, se mostraron perplejos ante esta nueva causa. Señor González, esto es inusual. ¿Está seguro de que quiere proceder con esto? Es un compromiso enorme, le advirtió su principal asesor legal, un hombre de rostro serio y pragmático. Fernando solo asintió, su determinación más fuerte que nunca. No, era un negocio, no era una inversión, era algo mucho más profundo, un propósito que lo impulsaba más allá de la lógica y la razón, y que trascendía cualquier consideración material o de reputación. Las críticas externas no tardaron en llegar. En una cena de negocios, un socio, con una copa de vino en la mano, se atrevió a bromear. «Fernando, ¿te has metido a Salvador? Cuidado, los niños son una carga pesada, sobre todo los de la calle. Es mejor dejárselos al Estado». La risa forzada que siguió fue una puñalada. Fernando,
que antes se habría retractado o habría ignorado el comentario, esta vez mantuvo la mirada firme, una calma inusual en su semblante, una señal de su cambio interno. «No son una carga, son mi responsabilidad», respondió Fernando con una voz que no dejó lugar a dudas. La frialdad en su tono disuadió cualquier otra broma. Había cruzado una línea, y su círculo social lo sentía. Algunos lo veían como una excentricidad de millonario, otros como un signo de debilidad. La soledad que siempre lo había acompañado en la cima de su éxito se hizo más pronunciada, pero esta vez la sentía de manera diferente, como una elección consciente, una soledad enriquecida por un propósito más profundo y un futuro inesperado, y que ahora le resultaba extrañamente placentera. Alicia también enfrentó sus propios obstáculos internos. La vastedad de la mansión de Fernando la abrumaba. El silencio, tan diferente al bullicio de la calle, le resultaba extraño. Las camas suaves, la comida abundante, todo era demasiado bueno para ser verdad. Por las noches, a veces soñaba con el frío, con el hambre, y se despertaba con el corazón acelerado, buscando a Lucas, temiendo que todo fuera un sueño, que la volvieran a abandonar en la cruda realidad de las calles, una pesadilla recurrente que la atormentaba y la hacía desconfiar de tanta abundancia. Un día, después de un mes viviendo con Fernando, Alicia intentó huir. La presión de la nueva vida, el miedo a la permanencia, la nostalgia de el o familiar, incluso de la libertad precaria de la calle, la empujaron. Fernando la encontró en el jardín trasero, escondida entre unos arbustos, temblando. «Alicia, ¿qué haces?», preguntó, su voz teñida de preocupación y una pizca de dolor. La niña lo miró con ojos salvajes, llenos de terror. Un animalillo acorralado que solo conocía la fuga como mecanismo de defensa, un reflejo de su profundo trauma y su lucha interna por adaptarse a una vida tan diferente. «No puedo», susurró ella, las lágrimas brotando. «Esto es demasiado, no estoy acostumbrada, tengo miedo de que me eche, o de que me abandone. O de que se canse de nosotros». Las palabras de Alicia perforaron el corazón de Fernando, confrontándolo con su propio miedo al abandono, un eco de su infancia solitaria. La crudeza de su verdad, su temor más profundo, lo dejó sin palabras, sumido en una reflexión dolorosa sobre su propia historia, y la fragilidad de la confianza que aún no se había consolidado por completo. Fernando se sentó junto a ella en el frío césped, ignorando la tierra en su traje. «Nunca te echaré, Alicia, nunca te abandonaré, Lucas y tú sois lo más importante que me ha pasado en mucho tiempo». La confesión, dicha con una sinceridad inusual, era un bálsamo para el alma herida de la niña. Por primera vez, Fernando bajaba sus defensas por completo, revelando la vulnerabilidad que había ocultado durante toda su vida, y en esa confesión, se forjó un lazo de confianza irrompible, un puente entre sus dos mundos tan dispares. Alicia lo miró, sus lágrimas cesando. No eran palabras vacías, había una verdad en su voz, una genuina emoción que resonaba con la suya. En ese momento, comprendió que Fernando era diferente, que no era como los otros adultos que había conocido, que sus promesas eran reales, y que su corazón, aunque oculto tras una armadura de poder, era capaz de un amor incondicional, un amor que había estado esperando toda su vida, y que ahora se manifestaba en el gesto de este hombre que parecía haberlo tenido todo, y sin embargo, nada hasta ahora. La salud de Lucas seguía siendo una preocupación constante. A pesar de los cuidados, los médicos advirtieron que un sistema inmunológico tan comprometido tardaría en fortalecerse. Cualquier resfriado, cualquier mínima infección, podía ser peligrosa. Esta vulnerabilidad de Lucas mantenía una tensión subyacente en la casa, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, y de la inmensidad de la responsabilidad que Fernando había asumido. Cada estornudo, cada fiebre, se convertía en una alarma para Alicia, y también para Fernando, quien se había obsesionado con la salud del bebé. Fernando instaló un equipo médico en la casa, con enfermeras que lo monitoreaban constantemente. El costo era astronómico, pero para él, el dinero había dejado de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta, un medio para proteger y nutrir a su nueva familia. Esta nueva perspectiva le otorgaba un propósito, un significado a su fortuna que antes no tenía, convirtiéndolo en un padre protector, más allá de los lazos de sangre, y llenando su vida con un sentido de trascendencia que antes había buscado en vano.
Las tardes en la mansión se llenaron de risas y de las primeras palabras de Lucas. Fernando, con una torpeza enternecedora, aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a cantar canciones de cuna desafinadas. Alicia lo observaba, una sonrisa genuina en su rostro. Lo que al principio fue una relación de benefactor y protegidos, se transformó gradualmente en una dinámica familiar, donde el respeto mutuo y el afecto crecían con cada día que pasaba, una verdadera metamorfosis en la vida de un hombre que se creía incapaz de amar. Los servicios sociales, después de meses de investigaciones y visitas, comenzaron a ver el genuino compromiso de Fernando. Sus informes, inicialmente cautelosos, se volvieron más positivos. La transformación de Lucas, que pasó de ser un bebé moribundo a uno con mejillas sonrosadas y una mirada vivaz, era la prueba más contundente. Alicia, antes arisca, ahora hablaba con confianza de nuestra casa, un signo de que había echado raíces, un verdadero testimonio de la nueva vida que se abría ante ellos, una vida llena de esperanza y promesas. La conexión entre Fernando y Alicia se hizo más profunda. Él la consultaba sobre decisiones, la escuchaba atentamente cuando ella le contaba sus pequeños descubrimientos del día. Ella, a su vez, empezó a compartir sus miedos más íntimos, sus sueños para Lucas. Ya no era una niña pidiendo leche, ni un magnate haciendo una obra de caridad. Eran dos almas solitarias que habían encontrado consuelo y propósito la una en la otra, construyendo un puente de amor y confianza que desafiaba todas las expectativas, y que los unía en una familia inusual pero fuerte. Aún así, la incertidumbre sobre la adopción planeaba sobre ellos como una sombra. El proceso era largo y podía haber complicaciones. Fernando sentía una ansiedad que nunca había experimentado en sus negocios, un miedo a perder lo que había encontrado, a que esta felicidad efímera le fuera arrebatada. La sola idea de que Lucas y Alicia pudieran ser alejados de él, de que volvieran a la calle o a un orfanato, le provocaba un dolor punzante, una angustia que lo consumía, y que lo forzaba a enfrentar la intensidad de su nuevo amor. Alicia también sentía la tensión, a pesar de la seguridad y el amor, el fantasma de su pasado la perseguía, ¿y si Fernando se arrepentía? ¿Y si no eran lo suficientemente buenos? Su pequeña mente luchaba con la idea de que tanta felicidad fuera sostenible. Había aprendido que la felicidad era fugaz, y la miseria, una constante. Esa lucha interna, aunque silenciada por el amor de Fernando, la mantenía en alerta, una herida que aún no había cicatrizado por completo, una vulnerabilidad, que Fernando percibía con una profunda comprensión y empatía. Esta mezcla de esperanza y miedo, de amor y vulnerabilidad, preparaba el escenario para el clímax. Fernando había cambiado de un hombre vacío a uno lleno de propósito, pero aún estaba en el umbral de una transformación total. Alicia había pasado de la desesperación a la esperanza, pero su confianza aún era frágil. Lucas, el catalizador de todo, comenzaba a florecer. Los tres, una familia improbable, se dirigían hacia un momento decisivo, donde la promesa de una niña y el corazón de un magnate se pondrían a prueba una vez más, en el crisol de la adversidad y la esperanza. Lucas, el pequeño motor que impulsaba la nueva vida de Fernando, sufrió una recaída devastadora. Una noche en la que su tos se volvió desesperada, su respiración, un hilo apenas audible, y su fiebre, una llama incontrolable que amenazaba con consumirlo. La pequeña figura de Lucas se convulsionó con acento agudo débilmente en su cuna, y el sonido de su sufrimiento rasgó el silencio de la madrugada en la mansión de Fernando. Alicia, despertada por el gemido agónico de su hermano, lanzó un grito ahogado que hizo eco en los pasillos vacíos. La enfermera de turno corrió, su rostro pálido bajo la tenue luz nocturna, y la alarma se encendió, anunciando una crisis que ponía en jaque la frágil esperanza que habían construido. La vulnerabilidad del bebé era un recordatorio brutal de la efímera naturaleza de su felicidad, un golpe cruel que les devolvía a la cruda realidad. Fernando, alertado por los gritos y el ajetreo, irrumpió en la habitación, su corazón latiéndole desbocado por primera vez en años con algo más que el nerviosismo de una negociación millonaria. La visión de Lucas, tan diminuto y pálido, luchando por cada aliento, lo golpeó con una fuerza abrumadora. La calma que solía mantener incluso en las situaciones de mayor presión financiera se desvaneció, dejando solo un miedo primario, visceral, que le atenazaba el estómago. Se sintió impotente, una sensación que detestaba,
y al ver la desesperación en los ojos de Alicia, un eco de su propio terror, una ola de angustia lo invadió. Su mente, acostumbrada a resolverlo todo con dinero, se encontró inútil ante la fragilidad de la vida. Alicia, arrodillada junto a la cuna, acariciaba la frente ardiente de Lucas, susurrando palabras de consuelo que se mezclaban con sus propias lágrimas silenciosas. En sus ojos, el terror se mezclaba con una culpa abrumadora. Era como si la historia se repitiera, la misma sensación de impotencia que había sentido cuando sus padres enfermaron y los abandonaron. Se preguntaba si la buena suerte era solo una ilusión, si su felicidad con Fernando era una farsa destinada a derrumbarse. Pensaba que quizás ella era la causa, una maldición que los arrastraba, y que Fernando, tarde o temprano, se cansaría de la carga, un pensamiento que la carcomía desde lo más profundo de su ser. El viaje al hospital, en la penumbra de la noche, fue una agonía silenciosa. Lucas se aferraba a la vida con una tenacidad conmovedora, mientras Fernando, al volante de su coche de lujo, sentía que cada segundo era un latigazo de incertidumbre. La sala de urgencias se convirtió en un escenario de tensión. Los médicos, con sus rostros serios y sus voces sombrías, confirmaron el diagnóstico: una recaída severa de la neumonía, agravada por un sistema inmunológico debilitado. Las palabras resonaban en los oídos de Fernando como una sentencia, pronóstico reservado, una frase que lo arrojaba a un abismo de incertidumbre que nunca antes había conocido en su vida calculada. Las horas se arrastraron con una lentitud insoportable. Fernando y Alicia, sentados en la sala de espera, se miraban de vez en cuando, sus ojos reflejando la misma angustia. Alicia se encogió en su asiento, su pequeño cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo y la culpa que la devoraban. Cada minuto que pasaba, la convencía más de que era una carga, un problema demasiado grande para Fernando, una herida abierta en su vida de opulencia. Sentía el peso de su historia, la miseria de su pasado, como una losa invisible que los condenaba a la tragedia, incapaz de sacudirse el sentimiento de que el destino estaba en su contra. El pensamiento de huir comenzó a germinar en la mente de Alicia, una idea oscura y seductora, que le ofrecía una falsa vía de escape. Creía que si se iba, si desaparecía con Lucas, Fernando podría retomar su vida perfecta sin el peso de dos niños de la calle. Era un acto de amor distorsionado, una forma de protegerlo de la desilusión que ella creía inevitable, una manera de evitar que él también se cansara y los abandonara, como ya habían hecho otros adultos en su pasado. La idea de volver a la calle, por cruel que fuera, le parecía un destino menos doloroso que ser un estorbo para el hombre que los había salvado. Mientras Fernando se había ausentado un momento para hablar con un médico, Alicia tomó su decisión. Con una resolución forzada, se levantó en silencio, sus movimientos apenas perceptibles, y se deslizó por los pasillos del hospital. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un tamborileo que resonaba con el pánico y la determinación. Sabía que no podía llevarse a Lucas en su estado, pero sentía que su propia ausencia aliviaría la carga. El olor a desinfectante del hospital, la luz fría de los fluorescentes, todo le parecía una jaula, y su instinto de huida, forjado en años de supervivencia en la calle, se activó con una fuerza abrumadora, empujándola hacia la salida. Cuando Fernando regresó a la sala de espera, el asiento de Alicia estaba vacío, su corazón dio un vuelco. El pánico que había sentido al ver a Lucas enfermo se multiplicó. «Alicia», gritó, su voz resonando en el silencio del pasillo. Un frío glacial lo invadió, un miedo mucho más profundo que cualquier pérdida financiera. Corrió por los pasillos, llamándola, su mente febril, imaginando lo peor, que hubiera huido, que la hubiera perdido. La idea de que su pequeña, frágil familia se desmoronara, lo golpeó con una fuerza que desató años de dolor reprimido, el eco de su propia soledad infantil. La encontró en el vasto jardín trasero de la mansión, escondida entre unos rosales espinosos, su pequeño cuerpo encogido, temblando incontrolablemente. El aire gélido de la noche madrileña la envolvía, pero Alicia parecía no sentir el frío, solo el pánico que la consumía. Sus rodillas estaban magulladas por la caída, y la tierra se aferraba a su ropa. Sus ojos, cuando levantó la vista y lo vio, estaban salvajes, llenos de terror y lágrimas, como los de un animalillo acorralado que solo conocía la huida como mecanismo de defensa, un reflejo de su profundo trauma y su lucha interna por adaptarse a una vida tan diferente.
Fernando se detuvo en seco, una mezcla de alivio, ira y una profunda tristeza invadiéndolo. Se acercó lentamente, su voz teñida de preocupación y una pizca de dolor que nunca antes había permitido que nadie escuchara. «Alicia, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te has escapado?» Sus palabras eran suaves, pero la angustia en su tono era palpable, una pregunta que no buscaba reproche, sino comprensión, una súplica para que la niña le explicara la razón de su desesperado intento de abandono, una razón que él intuía, pero que necesitaba escuchar con sus propios oídos. Alicia no pudo contener más sus emociones. Las lágrimas, que había intentado reprimir con tanta fuerza, brotaron a borbotones, mezclándose con la suciedad en sus mejillas. «No puedo, señor Fernando», sollozó, su voz rota, apenas un susurro. «Esto es demasiado. No estoy acostumbrada a tanta cosa buena. Tengo miedo de que se canse de nosotros, tengo miedo de que me eche, o de que me abandone, como hicieron todos los demás. Lucas y yo somos una carga, lo sé. Usted se merece una vida mejor, sin problemas como nosotros». Las palabras de Alicia golpearon a Fernando como una serie de puñetazos. Cada frase era un eco doloroso de sus propios miedos, de su infancia solitaria, de la constante sensación de no ser suficiente, de ser un estorbo para sus padres. La cruda honestidad de la niña, su terror más profundo a ser abandonada, lo dejó sin palabras, sumido en una reflexión dolorosa sobre su propia historia, y la fragilidad de la confianza que aún no se había consolidado por completo. Se dio cuenta de que su propia armadura, forjada en la indiferencia, había sido una respuesta a ese mismo miedo ancestral al desapego. Sin dudarlo un instante, Fernando se sentó junto a ella en el frío césped, ignorando la tierra que se adhería a su impecable traje de diseño. El contraste entre su figura elegante y el entorno crudo era inmenso, pero para él, en ese momento, nada importaba más que la niña temblorosa a su lado. Sofía mano, grande y acostumbrada a firmar millones, se posó con una delicadeza inusual sobre el pequeño hombro de Alicia, un gesto de consuelo, una conexión tácita que trascendía las palabras y las barreras sociales. La rigidez en su cuerpo se disipó, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca había permitido que nadie viera, ni siquiera él mismo. Con una voz que sorprendió incluso a sí mismo por su quebradiza sinceridad, Fernando pronunció las palabras que sellarían el inicio de un viaje transformador, no solo para Alicia, sino también para él. «Nunca te echaré, Alicia, nunca te abandonaré. Lucas y tú, sois mi familia, os necesito tanto como vosotros me necesitáis a mí. Me habéis dado algo que todo mi dinero no pudo comprar, un propósito, una razón para levantarme cada mañana. Antes estaba vacío, y ahora tengo un hogar, un verdadero hogar, gracias a vosotros». Su voz, antes controlada y distante, ahora estaba cargada de una emoción cruda, una confesión desgarradora. Continuó, sus ojos, que antes reflejaban vacuidad, ahora brillando con una humedad inusual bajo la luz de la luna. La soledad es el precio del éxito, eso creía. Pero era una mentira. Estaba solo, sí, pero no porque no hubiera nadie, sino porque no me atrevía a sentir, a conectar. Tenía miedo, Alicia. Miedo a perder, a sufrir, a que me abandonaran. Pero tú, con tu promesa, con tu amor por tu hermano, me mostraste que vale la pena sentir, que el riesgo del dolor se compensa con la inmensidad del amor. Su confesión era un torrente de emociones contenidas durante décadas, liberadas finalmente. Alicia lo miró, sus lágrimas cesando gradualmente mientras las palabras de Fernando calaban hondo en su corazón herido. No eran palabras vacías, ni promesas superficiales. Había una verdad abrumadora en su voz, una genuina emoción que resonaba con la suya, un dolor compartido que los unía más allá de cualquier diferencia. En ese momento, comprendió que Fernando era diferente, que no era como los otros adultos que la habían decepcionado, que sus promesas eran reales, y que su corazón, aunque oculto tras una armadura de poder y éxito, era capaz de un amor incondicional. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con sus pequeños ojos azules fijos en los de Fernando, Alicia asintió lentamente, una sonrisa tímida, pero genuina, comenzando a formarse en sus labios. «Lo sé, señor Fernando», susurró, su voz aún frágil, pero ahora impregnada de una nueva confianza. «Lo sé, y yo
yo también le prometo. Le prometo que siempre estaremos juntos, y le juro que le pagaré, con todo el amor que tengo, por habernos salvado. Su promesa, la misma que había pronunciado en el mercado, tomó un significado trascendente, una declaración de amor y lealtad inquebrantables, un pacto que iba más allá de la simple supervivencia. En aquel instante, bajo el manto estrellado de Madrid, el vínculo entre Fernando y Alicia se solidificó en algo más que una caridad o un acto de bondad. Era el nacimiento de una familia, forjada en la adversidad y el amor incondicional. La promesa de Alicia, que había sido el catalizador inicial, se transformó en el cimiento de su futuro, un juramento mutuo de compañía y apoyo. Fernando había cruzado el umbral, dejando atrás la soledad y la superficialidad para abrazar un amor puro y desinteresado, un amor que había encontrado en los ojos de una niña y la fragilidad de un bebé. Fernando, con su corazón rebosante de una plenitud que nunca antes había conocido, abrazó a Alicia con una torpeza que denotaba su inexperiencia en gestos de afecto, pero con una fuerza que transmitía toda la profundidad de su compromiso. La pequeña cabeza de Alicia se apoyó en su hombro, y por primera vez en su vida ella se sintió completamente a salvo, completamente en casa. La batalla contra la enfermedad de coaga arruja alota veitre tota de trancheis weis airo de la señación entafiara hacer los historonesion su iñadamen la signas historia expea airado la signas historones historis en facer apol disido, que litan perementes airota iro de calcapenun terrasfec, contra la enfermedad de señas historomente irota veido. Lucas aún no había terminado, pero la lucha interna de Fernando sí. Había aceptado su rol de padre y protector, superando sus miedos más profundos al apego, y abriendo su corazón a una felicidad que el dinero jamás podría haberle brindado, una felicidad que ahora resonaba en cada fibra de su ser. El frío invernal seguía presente, pero para Fernando y Alicia, envueltos en la burbuja de su incipiente lazo familiar, ya no importaba. La promesa de Alicia había sido cumplida en un sentido mucho más profundo de lo que ella misma había imaginado. No era una deuda material sino una deuda de amor, de vida, de segundas oportunidades. El magnate, antes prisionero de su propia riqueza, se había liberado, encontrando su verdadero tesoro en el corazón de dos niños desamparados, y una visión de un futuro que, por primera vez, no se medía en cifras, sino en la calidez de un hogar. La noticia de la recuperación total de Lucas resonó en los pasillos del hospital como el eco de un milagro, disipando la trosígique sombra de la preocupación que había planeado sobre Fernando y Alicia durante semanas. Los médicos confirmaron que el pequeño, con su sistema inmunológico fortalecido y sus pulmones limpios, estaba fuera de peligro, y su sonrisa, antes apenas un rictus de dolor, ahora irradiaba una vitalidad contagiosa. Fernando sintió un alivio abrumador, una sensación de ligereza que nunca antes había experimentado en sus victorias empresariales. Era una euforia silenciosa, una paz profunda que se instalaba en su pecho y que se manifestaba en la suavidad de sus gestos, en la humedad discreta de sus ojos, y en la sonrisa genuina que comenzaba a aflorar en su rostro, antes tan inexpresivo, revelando la profunda gratitud que lo invadía. Inmediatamente después Fernando se volcó por completo en el proceso legal de la adopción, no dejó ningún cabo suelto, ninguna posibilidad al azar. Sus abogados, acostumbrados a complejos litigios internacionales, se sorprendieron al verlo tan personalmente involucrado, supervisando cada documento, cada entrevista con los servicios sociales. La burocracia era densa y tediosa, requiriendo innumerables informes, visitas domiciliarias y evaluaciones psicológicas. Pero Fernando los abordó con una paciencia y una determinación inquebrantables, las mismas cualidades que lo habían convertido en un gigante inmobiliario. Cada formulario llenado, cada obstáculo superado, era un paso más hacia la consolidación de esa familia que, contra todo pronóstico, había florecido en el corazón de su opulencia y su antes solitaria vida. Alicia, a pesar de la alegría evidente por la recuperación de Lucas y la inminente adopción, aún albergaba un miedo silencioso. La promesa de Fernando de no abandonarlos era un bálsamo para su alma herida, pero años de decepciones le habían enseñado a desconfiar de la felicidad duradera. Observaba a Fernando con una mezcla de adoración y la prudente distancia de quien ha sido quemado por las falsas esperanzas. Sin embargo, los pequeños gestos diarios del magnate, el cuidado constante de Lucas, las horas que pasaba leyéndole cuentos, o simplemente escuchándola lentamente desmantelaban su armadura de desconfianza.
Su corazón infantil, aunque cauteloso, se abría gradualmente, permitiendo que la luz de la seguridad y el amor incondicional comenzara a sanar las profundas cicatrices de su pasado, y que la palabra hogar adquiriera un significado real, no solo un sueño lejano. El día de la adopción oficial fue un hito que marcaría un antes y un después en sus vidas. En un pequeño y discreto despacho de los juzgados, lejos de los flashes y la ostentación que rodeaban habitualmente la vida de Fernando, se firmaron los documentos que sellaban su destino. Alicia, vestida con un sencillo vestido nuevo y con el cabello peinado con esmero, sostenía con firmeza la mano de Fernando, mientras Lucas, ajeno a la solemnidad del momento, balbuceaba alegremente en los brazos de su nuevo padre. Las palabras de la jueza, declarando a Fernando como tutor legal, resonaron con una emoción palpable. Las lágrimas de Alicia, esta vez de pura felicidad, y la sonrisa de Fernando, una explosión de alegría contenida, fueron el testimonio silencioso de un lazo que trascendía la sangre y las barreras sociales, forjado en la adversidad y la bondad inesperada, y que ahora se oficializaba con la fuerza de la ley. A partir de ese día, la mansión de Fernando González, antes un templo de lujo y silencio, se transformó en un hogar vibrante, lleno de vida y alegría. Las risas de los niños se mezclaban con el eco de sus pasos por los suntuosos salones. Los juguetes, antes inexistentes, ahora se esparcían por alfombras persas, y el aroma a galletas recién horneadas reemplazó el frío aroma a cera y lujo. La presencia de Lucas, con su energía inagotable, y la curiosidad insaciable de Alicia, habían insuflado un alma a esas paredes frías y majestuosas. Cada rincón de la casa, cada objeto, parecía cobrar vida, reflejando la nueva calidez y el propósito que había llegado con la llegada de los dos pequeños seres. Fernando, el implacable magnate que construía imperios de hormigón y cristal, se había transformado en un padre con una ternura insospechada. Aprendió a trenzar el cabello de Alicia con una paciencia admirable, a consolar las pequeñas tristezas de Lucas con arrullos torpes pero sinceros, y a reír a carcajadas con sus ocurrencias infantiles. Cada día era una nueva lección de paternidad, un descubrimiento de emociones que creía olvidadas o inexistentes. El poder de un abrazo, el valor de una caricia en la frente, la simple alegría de una canción de cuna desafinada. Estas eran las nuevas métricas de su éxito, que ahora se medía no en cifras bancarias, sino en la plenitud de su corazón, y en el amor que recibía de sus hijos adoptivos, un amor tan puro y transformador. Alicia, liberada de la carga de la supervivencia, floreció como una flor que finalmente recibe agua y sol. Su rostro pálido recuperó color, sus ojos azules brillaban con una confianza que antes no poseían. Empezó a ir a la escuela, asombrándose con cada nuevo conocimiento, destacando en sus estudios y haciendo amigos con una facilidad sorprendente. Dejó de buscar la salida de emergencia, el plan de huida que la había mantenido alerta en la calle. Ahora sus sueños se extendían más allá de la siguiente comida, o un refugio seguro. Soñaba con ser veterinaria, con escribir historias, con un futuro lleno de posibilidades ilimitadas, un futuro que Fernando, con su amor incondicional y su apoyo inquebrantable, hacía posible, desdibujando las fronteras de su pasado de sufrimiento. Lucas por su parte se convirtió en un niño robusto y lleno de vitalidad. Sus mejillas se redondearon, su tos desapareció por completo, y su risa, una melodía cristalina, se convirtió en el sonido favorito de la mansión. Daba sus primeros pasos, decía sus primeras palabras, y cada pequeño logro era celebrado con una alegría desbordante por Fernando y Alicia. El fantasma de la enfermedad y el hambre quedó atrás, reemplazado por la promesa de un crecimiento sano y una infancia plena, un verdadero milagro de vida que se gestaba día a día en el seno de esa familia poco convencional. Su presencia era un recordatorio constante de la pureza y la inocencia que habían transformado la vida de Fernando. La transformación de Fernando no se limitó a su vida personal. Su visión del éxito cambió radicalmente, dejó de buscar adquisiciones y expansiones meramente financieras para centrarse en un legado de impacto social. Comprendió que su vasta fortuna, antes un símbolo de su vacío, podía ser una herramienta poderosa para el bien. El dinero, que alguna vez fue su único Dios, ahora era un medio para nutrir la vida, para sembrar esperanza y para construir puentes de oportunidad donde antes solo existían abismos de desesperación, dotando a su existencia de un propósito trascendente,
un faro de luz en un mundo que a menudo olvida a los más vulnerables. Fue así como nació la Fundación Alicia y Lucas, una organización benéfica global dedicada a rescatar, educar y brindar un futuro a niños en situación de calle. Fernando, con el mismo vigor y astucia que aplicaba a sus negocios, movilizó a sus contactos, sus recursos y su influencia. La fundación no era solo un proyecto de caridad, sino la manifestación tangible de su propia redención. Un homenaje a la niña que le había mostrado el verdadero significado de la riqueza, una oportunidad para replicar su historia de transformación, y para ofrecer segundas oportunidades a aquellos que, como Alicia y Lucas, habían sido olvidados por la sociedad. La Fundación Alicia y Lucas rápidamente se expandió, con centros en varias ciudades importantes de España y de Europa. Ofrecía refugio seguro, alimentación, atención médica, educación y apoyo psicológico a miles de niños. Fernando no solo aportaba capital, se involucraba personalmente, visitando los centros, hablando con los niños, escuchando sus historias. Su mansión se convirtió en un centro de reuniones para filántropos y voluntarios, un lugar donde las conversaciones giraban en torno a la compasión, la justicia social y la esperanza, en lugar de las frías cifras y el poder, que antes dominaban sus interacciones, demostrando la amplitud de su cambio. La imagen pública de Fernando González se redefinió por completo. De ser el rey Midas de los negocios, el magnate frío y distante, se convirtió en un referente de la filantropía y el compromiso social. Aunque algunos aún lo veían como una excentricidad, la mayoría lo admiraba por su inmensa transformación y su dedicación. Sus intervenciones en foros económicos ahora incluían mensajes sobre la responsabilidad social y el valor de la conexión humana. Había descubierto que el respeto más profundo no se ganaba con el poder financiero, sino con la integridad moral y la capacidad de impactar vidas, una lección aprendida de la forma más inesperada, a través de dos pequeños seres. La soledad que había sido su compañera constante durante 5 décadas, ahora era solo un recuerdo lejano, una sombra disipada por la luz de la risa y el amor de sus hijos. Fernando encontraba una paz que nunca antes había conocido, una plenitud que superaba con creces cualquier fortuna o logro profesional. La mansión, antes un eco de su vacío, ahora resonaba con la calidez de un hogar, cada rincón impregnado de la presencia de Alicia y Lucas. Las noches no eran gélidas ni silenciosas, estaban llenas de cuentos, de conversaciones sobre los sueños de Alicia, y del suave arrullo de la respiración de Lucas. En las tardes tranquilas, se les veía a menudo en el vasto jardín de la mansión, una imagen de serena felicidad. Fernando, sentado en un banco de piedra, leía un libro a Alicia, mientras Lucas gateaba entre las flores, sus risas llenando el aire. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada, creando un cuadro de perfecta armonía. No era un idealizado cuento de hadas, sino la cruda y hermosa realidad de una familia construida sobre los cimientos de la bondad, la compasión y la promesa inquebrantable de una niña, un amor que había sanado heridas profundas y había transformado vidas de la manera más inesperada, una verdadera sinfonía de la vida. La historia de Fernando, Alicia y Lucas se la armó Santodea. Convirtió en un testimonio viviente, de que la verdadera riqueza no se mide en el tamaño de las cuentas bancarias o el número de propiedades, sino en la capacidad de amar y de ser amado. Demostró que un solo acto de bondad puede desencadenar una cadena de eventos transformadores, sanando corazones, redefiniendo propósitos y construyendo familias donde antes solo había soledad. La dignidad de una niña en la miseria había encendido una chispa en el corazón de un magnate, demostrando que incluso las almas más endurecidas pueden ser ablandadas por la pureza de la compasión humana, un legado de esperanza. La mansión de Fernando, ahora un verdadero hogar, se erigía como un faro de esperanza, un recordatorio constante de que el amor no tiene precio. La promesa de Alicia, nacida de la necesidad más básica, había sido cumplida en una dimensión que nadie podría haber imaginado, transformando no solo sus vidas, sino también el mundo de muchos otros niños desamparados. Fernando, Alicia y Lucas eran la prueba viviente de que, con un corazón abierto y la voluntad de ayudar, las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden construir la base de un futuro más justo y lleno de afecto, un futuro que se alzaba ante ellos, brillante y prometedor. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades.
Comenten. El amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,